¿Qué? ChatGPT ha muerto. Nah, mentira. Sería tremendo plot twist. Pero no, sigue vivo. Vito y coleando. Lo que sí está pasando es que todo internet está revolucionando con la nueva IA china llamada DeepSeek. Según los titulares, es más rápida, más eficiente, más barata, te mejora el cutis, previene dolores de próstata y encima se desarrolló con el presupuesto de 2 pasantes explotados y un combo de McDonald's en Silicon Valley. A ver. Un momento. ¿Cómo? ¿Que el Big Mac de Argentina ahora es el más caro del mundo? Bueno, entonces, con 2 pasantes y un Big Mac mediano. Se estarán preguntando de qué estoy hablando. Bueno, básicamente China acaba de hacer un speedrun a la inteligencia artificial. ¿Y qué significa esto? ¿Es el fin de ChatGPT? ¿Google y Microsoft y Meta están llorando en un rincón? ¿Es DeepSeek el nuevo Messi de la IA? ¿O tan solo es otro cuento chino? Literal, Ladrones de mierda. Porque si nos guiamos por la historia, cada vez que China anuncia una nueva revolución tecnológica, suele haber más vaporware y humo que en una parrilla un domingo. Y, desde mi punto de vista, esta no parece ser la excepción. Si te crees todo lo que dicen los chinos sobre DeepSeek, entonces también te voy a conseguir una inversión en una startup que dice revolucionar el agua embotellada con inteligencia artificial de mi amigo el Colo Vende Ponzi. Así que hoy vamos a analizar qué es realmente DeepSeek, por qué puede ser el scam del año, ahora recién en enero, y por qué, desde mi punto de vista, India va a sacar su propia versión más barata con un esquema de referidos y mucho más tokenizado. Ahora sí, vamos con el video. ¿DeepSeek es una revolución o propaganda? DeepSeek, a veces durante todo el video voy a intercalar diciendo DeepSeek y DeepSeek porque básicamente soy un imbécil, así que entiendan si digo alguna que otra boludez. DeepSeek supuestamente usa un modelo revolucionario que requiere 100 veces menos potencia de cálculo que ChatGPT gracias a 3 innovaciones claves. Menos precisión en el procesamiento de datos, o sea, básicamente cuantifica de 8 bits en lugar de 32. Segundo, lectura de fases en bloques en vez de palabra por palabra. Esto hace que en lugar de buscar palabra por palabra vaya utilizando frases y hace que el proceso se vuelva más eficiente y más rápido. Y utiliza como tercera parte de mejora módulos especializados que solo se activan cuando es necesario. Básicamente es como si me dijeran que China inventó un motor que gasta menos nafta que un Tesla y encima es más veloz. ¿Cómo puede ser? Si Tesla utiliza electricidad. Y acá es donde me pongo escéptico, porque China tiene un historial de vender humo con avances tecnológicos desde siempre. Por ejemplo, ahí te traigo ejemplos de avances chinos que fueron puro marketing. El tren magnético de 620 km por hora presentado como un hito tecnológico, pero hoy en día carece de infraestructura y ni siquiera tiene pruebas reales. O sea, es solamente un concepto. Lo único que hizo fue tratar de buscar inversores. Número 2. La IA de conducción autónoma de Baidu, que decían que su coche eléctrico era 100% autónomo, pero después se descubrió que la demo estaba pregrabada, entonces básicamente no existía tal cosa. Y número 3. Se presentó en Xi'an un purificador de aire gigante que supuestamente mejoraría la calidad de aire de toda la ciudad. Sin embargo, los estudios han cuestionado su impacto real en la contaminación, sugiriendo que su efecto es insignificante y que su principal propósito fue mejorar la imagen del gobierno ante la crisis ambiental. Por si no lo sabían, China es el mayor quemador de carbono del mundo. Dicho esto, entonces, ¿qué es lo que nos garantiza que DeepSeek sea tan revolucionaria como dicen y no otro cuento chino más? Te lo spoileo yo. Nada. Y para colmo, hay reportes que dicen que acumularon chips de Nvidia antes de la prohibición de exportaciones, o sea que la supuesta IA eficiente en realidad se habría entrenado con hardware de alto nivel y ahora quieren venderte la historia de que lo que lograron con una tostadora y una calculadora Casio es un hito tecnológico. O como dice un viejo proverbio chino, si un hombre dice que creó la mejor IA con 5 millones de dólares, o es un genio o te está vendiendo humo. Normalmente es lo segundo. En este video no estoy tratando de hatear a China, ni siquiera defender a Estados Unidos porque no soy capital América, pero sí tengo una teoría. Mi teoría es que esto va a ser usado por el gobierno chino porque nada se escapa a sus manos. Ahora hablemos de lo que nadie está mencionando sobre DeepSeek, la privacidad y el control del gobierno chino. Porque si hay algo que China no te da gratis es tecnología sin vigilancia. DeepSeek no está abierta al mundo como OpenAI o Claude. Sí, está bien, es de código abierto, pero todas las aplicaciones de China generalmente están bajo el control del propio gobierno. Si crees que esto no es para espiarte, te recuerdo que China ya te está haciendo esto, con aplicaciones como WeChat, por ejemplo. Ahora toca hablar de lo importante, y con lo que creo que puede llegar a ir linkeada esta IA, por lo menos en China, y es con el crédito social. Hablemos de lo importante, el crédito social en China y cómo el gobierno usa la tecnología para controlarlo todo. Porque si hay algo que China hace mejor que fabricar cosas baratas, es vigilar a su gente como si fueran NPCs en un juego de mundo abierto. ¿Qué es el sistema de crédito social? El sistema de crédito social chino es básicamente un ranking de ciudadanos que mide tu confiabilidad para el gobierno. ¿Qué significa esto? Que tu comportamiento en la vida real y digital te da o te quita puntos y dependiendo de tu puntuación, tu vida puede volverse mucho más fácil O
mucho más difícil. Por ponerte un ejemplo con Argentina, ¿te imaginas que en Argentina te bloquearan la SUBE por tuitear algo en contra del gobierno? Esto es lo que está pasando en China. Te voy a poner algunos ejemplos de cosas que pueden bajar tu crédito social, como por ejemplo, criticar al gobierno chino en redes sociales. No puedes decir que Xi Jinping se parece a Winnie the Pooh, por ejemplo, o te van a bloquear todo el internet. Tampoco puedes cruzar la calle por donde no se debe. Sí, hay cámaras que detectan eso y te restan puntos automáticamente porque todos los ciudadanos tienen su rostro registrado. También te resta puntos pagar tarde tus facturas, te bajan puntos y hasta te pueden restringir en préstamos. Si compras demasiados videojuegos o jugás muchas horas, también te pueden restar puntos. O sea, si sos gamer, ya estás en la lista negra. Y tampoco podés relacionarte con alguien que tenga un crédito social bajo. Básicamente, te castigan por juntarte con las malas influencias. Te juntas con esta chusma. Y bueno, obviamente nunca podés preguntar qué pasó en Tiananmen. Eso está claro. Ni que Hong Kong es libre. Pero lo bueno de esto es que ni siquiera te avisan cuando te bajaron puntos. Un día te enterás porque querés ir a comprar un pasaje de tren y de repente, ¡oh! Sorpresa, ya no te alcanzan los puntos para poder comprar ese tipo de pasaje. Y como dice un viejo proverbio chino, si un hombre no sabe por qué no puede comprar boletos de avión, probablemente el gobierno sí que lo sepa. Ahora vamos con la parte de censura total. El internet en China no es como lo conocemos en Occidente. Es una burbuja completamente controlada por el Estado, con su propia versión de Google, de YouTube y hasta de WhatsApp. Te presento el gran cortafuegos chino o el gran firewall de China. Es básicamente un sistema de censura digital que bloquea miles de páginas y plataformas internacionales. Algunas de ellas son Google, no puedes usar ni Gmail, ni Drive, ni Google Maps. Tampoco puedes utilizar Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, WhatsApp, Telegram. Ni siquiera puedes utilizar Spotify, Netflix y Amazon. O sea que si vivís en China y querés ver Netflix, googlear algo o mandar un WhatsApp, estás jodido. Para hacer esto tenés que usar todas las versiones chinas de esas aplicaciones. No puedes usar Google, tenés que usar Baidu. Dije Baidu, no Badu. Si quieres ver YouTube, tenés que utilizar Bilibili. Que dije Bilibili y no dije Bilibili. Si quieres utilizar WhatsApp, bueno, las uso dicha WeChat, que dicho sea de paso, WeChat se utiliza para todo. Para pagar, para mandar mensajes, para lo que quiera. Está todo centralizado ahí. Lo mejor de todo es que China ha desarrollado IA para censurar automáticamente las conversaciones en tiempo real. O sea que si escribís algo sobre democracia, protestas en Hong Kong, Taiwán independiente o qué pasó en la plaza de Tiananmen, en WeChat o cualquier otra de estas apps, tu mensaje puede ser bloqueado antes de que llegue a destino. Entonces, como dice un proverbio chino, si un árbol cae en el bosque, pero el gobierno no lo aprueba, entonces ese árbol nunca cayó. Ahora hablemos de WeChat. Esta aplicación es la que utilizan más de 1.200 millones de personas en China y básicamente es un sistema de vigilancia chat incorporado. Para que te des una idea, WeChat es más que una simple app de mensajería, es tu billetera digital, tu red social, tu correo electrónico, tu Uber, tu todo. Y hasta tiene tu DNI ahí. En China, no tener WeChat es básicamente como no existir. Pero si estás existiendo, estás siendo espiado. Porque WeChat escanea las conversaciones, monitorea tus pagos, tu ubicación en tiempo real, tu reconocimiento facial. Todo esto tiene un registro obligatorio. Porque si querés utilizar WeChat, tenés que vincularlo con tu número de identidad. Entonces, anonimato, bien, gracias. ¿Te imaginas que WhatsApp le diera acceso total al gobierno para espiarte en todo momento? En China, eso no es teoría conspiranoica, es la realidad. Y, en mi opinión, acá es donde tenemos que volver a DeepSeek. Si el gobierno chino ya utiliza WeChat para rastrear cada palabra que decís, ¿imaginas lo que puede pasar con una inteligencia artificial que literalmente aprende de todo lo que le preguntas? O sea, que DeepSeek no solamente es una inteligencia artificial, desde mi punto de vista de nuevo, sino que también podría ser el mayor sistema de vigilancia masiva que China ha creado. ¿Querés preguntarle sobre democracia? No te va a responder. ¿Querés preguntar sobre Taiwán? Ya te lo boludo. ¿Querés saber qué pasa en los lugares, en los campos de concentración? Te dice que eso no existe o que la gente se está concentrando mentalmente. En serio, preguntar este tipo de cosas en DeepSeek. Lo que sí, esto me vuelve a traer a otro proverbio chino que dice: el que hace demasiadas preguntas a la IA pronto será El que nadie puede encontrar. Si DeepSeek se vuelve una IA dominante en China, adivina qué, el gobierno puede programarla para que censure ciertos temas o rastree información sensible. Como dice otro proverbio chino, el pez más grande no es el que nada más rápido, sino el que está vigilado por el gobierno. Pero bueno, acá viene la parte de los loles. Vamos a descontracturarlo un poco. Yo quiero pensar en el factor India, o sea, el factor más barato y más Ponzi. Ahora, si crees que esto es el fin de la IA americana, ya sea OpenAI o Nvidia o lo que fuere, espera 6 meses, porque desde mi punto de vista, India va a lanzar su propia inteligencia artificial, porque básicamente siempre pasa lo mismo. China lanza algo, India saca una copia más barata. Yo hago puchero, ella hace puchero. Y siempre pasa lo mismo, solo que, bueno, India le da su toque de gracia, su factor diferencial, que es básicamente poner esquema de referido y un white paper lleno de palabras como descentralización, revolución digital y tokenizados. Ejemplo básico, tenés a Xiaomi, que es una copia, y tenés a Micromax, que es la copia de la copia. China con Xiaomi, bueno, dominó, después se volvió una marca diferencial, pero bueno, Micromax es la copia de la copia. Es como cuando vas a una banda a ver el tributo y vas a ver esa banda después, el tributo del tributo de esa banda, no tiene sentido. Después, lo mismo con las criptomonedas. China bloqueó Bitcoin, India llenó el mercado
mercado de estafas cripto. Automóviles eléctricos. China lanzó su BYD y la India respondió con Tata Motors y su Tesla económico. ¿Qué guión de mierda estoy leyendo? Bien, pero bueno, este canal supuestamente es de SEO, así que voy a tratar de dar mi punto de vista de cómo puede afectar el SEO. Para vos, Lucas Vázquez, un amigo, él va a entender, porque puede haber otro Lucas Vázquez. Estoy hablando de vos, Lucas Vázquez. Ahora hablemos de lo que nos interesa. DeepSeek cambia algo en el SEO. Desde mi punto de vista, no, para nada, porque lo estuve testeando y la verdad es que flojete. O sea, se compara mucho con las primeras versiones de OpenAI, pero sigue estando bastante lejos. Desde mi punto de vista, Google sigue siendo Google en cuanto a motor gráfico. DeepSeek, si bien no es un buscador, no indexa páginas, tampoco te dan las soluciones tan buenas. Siento que todavía le falta, por lo menos a lo que estoy acostumbrado a utilizar. Y bueno, nada, estas IAs no... De esas cosas que solo te das cuenta cuando las tenés entre manos, ¿viste? Como que no se siente natural, no siento que vayan a reemplazar ni a los profesionales de SEO, ni vaya a cambiar nada a nivel SEO. El contenido que genera está bastante lejos de lo que viene generando OpenAI. Y en cuanto a ideas de estrategias también pasa un poco más de lo mismo. Siento que le falta bastante. Si sos SEO y estabas preocupado, tranquilo, ya está. Ya pasó el cisne negro. Pero bueno, ¿qué sigue? Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Si DeepSeek es real y efectivamente este video es una pifia mía, probablemente OpenAI y las demás IAs americanas van a copiar y mejorar lo que ya tienen. Tienen más plata, más hardware, más todo, así que lo van a poder hacer de alguna que otra manera. Si es puro humo, bueno, en unos meses nadie va a hablar de esto. Y si la India saca su propia versión más barata y con esquema referido, por favor vengan a comentar en este video que le pedí la predicción. Bueno, como dice el proverbio chino, el que vende humo no ve su sombra hasta que se disuelve el vapor. Ahora sí, la pregunta del cierre. ¿Ustedes piensan que realmente DeepSeek va a cambiar algo o es puro humo chino? Quiero que dejes tu comentario con tu opinión, dale like si te gustó el video, suscríbete para más contenido de tecnología y si te gustó este tipo de contenido un poco más salido, más de actualidad, quiero leerlo porque si no voy a seguir diciendo boludeces y haciendo cositas de SEO. Y recuerden, si en 6 meses la India saca su propia IA Ponzi, vengan a comentarlo en este comentario con un mensajito que diga tenía razón. Adiós.